sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. En caminos en la soledad me guiará, y algo en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna me dará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. En caminos en la soledad me guiará, y algo en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna me dará algo nuevo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado yo estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. ¿Qué tal, mis amados? Un abrazo grande y muy afectuoso. Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Vamos con Isaías capítulo 22 y el título del tema: Profecía de la caída de Jerusalén. Isaías 22, profecía de la caída de Jerusalén. Hemos visto en esta secuencia de juicios sobre las naciones conocidas hasta aquel entonces que el hombre siempre ha optado por sus propios criterios al momento de hacer alguna elección respecto a su actitud frente a la vida, tanto personal como familiar, social, política, económica, religiosa, espiritual. En todos los órdenes y los roles de la vida del ser humano hemos visto que el ser humano no tiene en cuenta a Dios. Siempre hace su voluntad, le da la espalda al de Dios, a Dios, no cuenta con Dios, siempre ha desatendido el consejo de Dios, y no obstante que Dios se ha puesto para nosotros siempre consejeros, ha puesto profetas, pastores, ha puesto maestros, ministros, en todos los tiempos, desde la aparición del hombre hasta hoy y hasta siempre, habrá un siervo de Dios a tu lado que te diga: por ahí no es. Adicionalmente, nos ha dado la palabra escrita. Los primeros no la tuvieron escrita, pero tuvieron siempre al profeta. Dios le hablaba personalmente a Adán, le habló personalmente a Noé y habló a todos sus siervos. Como dice en Hebreos 1, Dios, habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios está anunciando, aparte, adicional a su voluntad, anuncia juicios. Hagan esto y tendrán bendición.
rechacen mi voluntad y tendrán juicio. Esto es para todos los pueblos. Si esta es la sentencia para toda la humanidad, ¿cómo va a escapar su propio pueblo si fue a él a quien le dio la ley, a quien le dio las promesas, a quien le dio el culto de adoración, las formas de adoración, a quien les dio todas las bendiciones? Lo dice Romanos 9:4. No podían escapar. Su propio pueblo no puede escapar si sus actitudes eran las mismas que las de sus vecinos paganos. Dios ha determinado que el juicio comenzará por la casa de Dios. Lo dice en Primera de Pedro, capítulo 4, que el juicio siempre empezará por la casa de Dios. Primera de Pedro 4, versículo 3 nos dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Te portas bien y la gente se burla de ti y te ultraja. Pero no importa, prefiero el ultraje y que se burlen por hacer la voluntad de Dios que por andar en el desenfreno. Mira como lo dice la Escritura. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Pedro, les leí el 4 al 5. Y en el versículo 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Es el justo juicio de nuestro Dios y será sobre todas las naciones. Todas las naciones vendrán a rendir cuenta a nuestro Dios. En Romanos capítulo 2 nos dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿Tú haces lo mismo y piensas que vas a escapar? Mi amado, no es así. Dios tiene un juicio y el juicio entrará. Y aquí en el capítulo 22 nos habla del juicio sobre Jerusalén. Y vamos a ver en primer lugar la incredulidad y el endurecimiento serán castigados. En segundo lugar vamos a ver que el mal líder destruye y se destruye a sí mismo y destruye al pueblo. 2 puntos vamos a mirar hoy. Versículo 1, profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora con todos los tuyos? ¿Has subido sobre los terrados? ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? La gente se subió a las terrazas a hacer fiesta. Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Y entonces vemos aquí que la incredulidad y el endurecimiento serán castigados. No era tiempo de fiesta, subieron a hacer la fiesta. Isaías estaba recibiendo una visión de destrucción y llama la atención al pueblo que ignora la visión y el llamado de Dios. Hoy estamos haciendo llamado a la humanidad, pero la gente quiere entretenerse en películas, en la televisión, en esparcimiento, pero palabra de Dios no quieren oír. El pueblo estaba en lo suyo y subían a las terrazas y era para celebrar, no era tiempo de celebración, y hacían alboroto y armaban el festín y armaban la parranda, mientras que el profeta veía desastre. El profeta estaba viendo el desastre y el pueblo de Dios estaba lleno de alborotos, dice, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Ellos estaban de fiesta.
Ellos estaban en sus orgullos, la gente estaba en sus celebraciones y era tiempo de clamor. Es tiempo hoy en día, en el 2020, en el fatídico 2020, es tiempo de clamor a nuestro Dios, porque la tierra se ha vaciado y han quedado desiertas las ciudades, las casas se han cerrado para que no entre nadie, pero la gente no busca a Dios, que ha hablado y que ha llamado a la humanidad al arrepentimiento, y la humanidad desentendida en sus asuntos, y pocos buscan la bondad de Dios, viendo que históricamente Dios se ha manifestado con grandes e incontenibles bondades. La gente no busca la bondad de Dios, no busca el perdón de Dios, no busca la gracia de Dios, la fortaleza para cambiar de actitudes y darle la espalda al pecado. Es el engaño del pecado y el engaño de la religión popular y de las religiones y de las filosofías que estamos en este mundo para ser felices. Falso. La felicidad es una consecuencia de, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué será añadido? La comida, el alimento, el agua, será el techo, el lecho, la mesa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y la felicidad vendrá. La felicidad es un resultado de andar en una linda relación con Dios. ¿Cómo puede ser feliz si no estar ligado a Dios? Isaías veía muertos y la guerra ni siquiera había comenzado. El enemigo aún de lejos y el pueblo totalmente desentendido, y los príncipes y los gobernantes huyendo hasta ser capturados y atados. Recuerda con la caída de Babilonia, el rey Belsasar estaba haciendo un festín para 1000 príncipes y cuánta gente más. Y que vino la mano de juicio y le dice: has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Cuando le cayó Medo-Persia encima, no pudieron resistirle, no obstante que conjuraban los escudos y los rezaban y le hacían todos los riegos de brujería para protección, y nadie los pudo defender. No pudieron resistir al ataque de los medos y los persas porque estaban desentendidos, entretenidos y estaban borrachos. Estaban los guerreros de lejos y el pueblo no se había dado por entendido. Algunos se refieren a esos ataques sobre Babilonia como los ataques de Sennacherib, pero encaja perfectamente bien la caída de Babilonia en manos de los medos y de los persas, porque fueron llevados cautivos y hubo gran mortandad. No podría ser Sennacherib porque Dios le hizo retroceder. Recuerden el capítulo 37, no entrará y será muerto y volverá por donde vino. Recuerda, revisa el capítulo 37, y allí fue muerto por sus 2 hijos. Hay un contraste, las fiestas del pueblo y el duelo del profeta. Miremos el versículo 2. Tú llena de alboroto, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada, ni muertos en guerra. Había muertos, el profeta, esto no había ocurrido todavía, pero el pueblo estaba de fiesta y el profeta, en visión profética, sobrenatural y divina dada por Dios, estaba viendo gran mortandad. Dice el profeta: no intenten consolarme, déjenme llorar mientras observo la visión, la destrucción de mi pueblo, porque había muertos a espada. Sí, versículo 3 al 5 nos dice: tus príncipes todos juntos huyeron del arco, fueron atados, todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije: dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque es día de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte.
El pueblo estaba desentendido, mis amados, la humanidad, esto allá como aquí. Han dicho que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y esto ocurrió hace 2800 años con la caída de la Babilonia histórica. Aquí estamos viendo que habrá un juicio sobre Jerusalén porque Jerusalén estaba desentendido. Y vino el juicio y el pueblo estaba en los terrados, en todos los príncipes, y en el tiempo del clamor ellos estaban en alborotos y en jolgorios, y era llamada ciudad alegre. Entonces el profeta los dice: no intenten consolarme, no intenten, versículo 4, déjenme que voy a llorar amargamente, no me consuelen porque estoy viendo la destrucción de la hija de mi pueblo. Era el pueblo en alboroto, el pueblo en desorden, en fiesta, motivo inapropiado para celebrar, porque el pueblo le había dado la espalda a Dios. Nos dice que hay un ataque de Elam y Kir. Elam tomó al Jaba con carros, con jinetes de Kir, sacó el escudo. Eran pueblos que se unieron al ataque en contra de la hija de Jerusalén, la hija del pueblo de Dios. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, a los de a caballo acamparon a la guerra. El ataque de estas dos ciudades, de estos dos pueblos independientes que apoyaron a Babilonia en el ataque invasor, llenaron los valles con caballos y con carros del ejército enemigo, y el pánico se fue tomando al pueblo. Derribaron la cubierta protectora de los muros y buscaron armas y no las hallaron. Buscaron las armas, pero no las hallaron, mis amados. Mira que la visión del falso sentido de seguridad del pueblo. El pueblo tenía un falso sentido de seguridad porque estaba escudándose en la alegría y en el entretenimiento, y era tiempo de clamor. Vivían en una comunidad de autosuficiencia, y hemos visto que la autosuficiencia se ha tragado la humanidad porque es una malformación del carácter, la prepotencia, la vanidad, la soberbia y la egolatría. Habían derribado las casas para construir muros y estanques, y con eso se sentían seguros, pero no pudieron ser protegidos. Su propia seguridad no les funcionó. Ellos quisieron organizar su propia seguridad, pero no les funcionó. El enemigo logró introducirse en Jerusalén sin que hubiese quien les hiciera la más mínima resistencia. Autosuficiencia, gran pecado es la prepotencia de ser autosuficiente, que pertenecemos a una idiosincrasia latina, colombiana y antioqueña, de ser autosuficientes y ser los grandes y los más fuertes, los más valientes y los más inteligentes y hasta los más bonitos. Y si se tomó 3 tragos, olvídese de lo demás, porque hay autosuficiencia. Y pensaron que los diseños de los estanques viejos era tiempo de cambiarlos. Esos diseños de los estanques viejos los había dado Dios, y ellos les hicieron reformas sin consultar a Dios, y eso sería un pecado imperdonable. Hacer las cosas contra la voluntad de Dios, Dios les traerá sentencia, porque estaban envanecidos, eran arrogantes y pretendieron mejorar lo que Dios ya había hecho. Versículo 8 al 11. Y desnudó la cubierta de Judá, y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron, y recogisteis las aguas del estanque de abajo. Versículo 8 al 11. Versículo 10. Y contasteis las casas de Jerusalén, y derribasteis las casas para fortificar el muro. Hicisteis foso entre los dos muros para las aguas del estanque viejo, y no tuvisteis respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró.
Ellos se habían olvidado que era Dios el que los había hecho. Dios había hecho los diseños de los estanques y Dios convocaba al clamor. Dios estaba convocando, era tiempo de endecha, era tiempo de clamor, era tiempo de ruego, era tiempo de arrepentimiento, porque el castigo de Dios estaba encima. El pueblo estaba en fiestas, en asados, en jolgorios y en alegría, y no tuvieron la sensibilidad frente a la voz del profeta, que es la voz de Dios. Por eso dice 2 de Crónicas 20:20, creed en Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. La gente dice, no, yo creo en Dios, pero yo no creo en ese. Dios ha puesto por profeta al siervo y respétale, porque el que habló contra Moisés le fue muy mal. Recuerda que la hermana de Moisés habló en contra de él, y ¿qué le ocurrió? Se volvió leprosa. Y hubo el pueblo y murieron 250 hijos de Coré, y hubo gran mortandad. Entonces nos dice el versículo 12, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir de cilicio. He aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo comamos y bebamos que mañana moriremos. Un dicho popular que ha permanecido por años, y el apóstol Pablo lo cita en 1 Corintios capítulo 15. Entonces hagamos fiesta, matemos vacas, tomemos vino y comamos y bebamos que mañana moriremos, dice Isaías 22:15. Eso fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, dice el profeta, que este pueblo no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque desecharon la voz de Dios, porque desecharon la voz del profeta, porque el profeta en tiempo de clamor, de endecha, de lamento, de ruego y de súplica, el pueblo se dedicó a la fiesta y al jolgorio, y el profeta les decía, arrepentíos. Y Juan el Bautista les decía, arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Y el pueblo de Dios se burlaba. Arrepentíos, dijo Jesús, porque el reino de Dios está entre vosotros. Había un tiempo de alegría cuando no era el tiempo de alegría, sino de clamor. Era tiempo de venir en arrepentimiento. Como pensaban allá, se sigue pensando acá, mis amados. Pensamos hoy de la misma manera. La humanidad sigue pensando que estamos en esta vida, les repito, para buscar nuestra felicidad. Dice que estamos acá, la palabra de Dios dice que estamos para adorarlo. Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Efesios 1:6 y 11 dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, para alabanza de su nombre, para alabanza de su gloria, dice Isaías 1:6, 11 y 14, para alabanza de la gloria de su nombre. Cuando le alabamos estaremos en la plenitud del gozo, pues el resultado de adorar a Dios y estar en una correcta relación, estaremos seguros, tendremos provisión, habrá sanidad, habrá salvación, habrá protección. Y el resultado, ese resultado, la felicidad, no es un fin en sí mismo, es el resultado de apartarnos del pecado y de vivir para Dios y para glorificarle. En segundo lugar, vemos que el mal líder se destruye y destruye al pueblo. Número 2 de esta enseñanza, el mal líder se destruye a sí mismo y destruye al pueblo. Es una autoexaltación. Versículo 15. Jehová de los ejércitos dice así, ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí?
que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Y nos dice que el líder, Sebna, era el tesorero del reino. Y en esa autoexaltación, el liderazgo político lo vemos en una degradación, porque siempre son peores. Y si lo fueron los líderes del pueblo de Dios, ¿qué diremos de los pueblos paganos que no han conocido a Dios? En esa autoexaltación estaban cada vez peor. Pero si hubieran hecho los correctivos en sus decisiones inapropiadas, y si hubieran corregido al pueblo de su andar en el error, y si hubieran tomado las palabras sabias de las enseñanzas del profeta, el destino de Judá hubiese sido otro, como dice Isaías 48:18. Si hubieres atendido a mis palabras, sería tu paz como la de un río y como las ondas del mar. Sería el cuento otra cosa. Si la humanidad hubiera hecho caso desde la antigüedad solamente a los 10 mandamientos, la humanidad sería otro. Imagínate la corrupción del gobernante Sebna. Él era el tesorero, él era el administrador, pero administraba para sí mismo. Imagínese que si mandó a edificar un sepulcro lujoso, ¿cómo no sería su vivienda? Si para la muerte quiso lujos, ¿cómo lo serían los lujos en vida? Y eran lujos que sufragaba y pagaba con los tesoros de la casa real. Entonces, si en su vida buscó ser adornado con toda pompa, lujos, comodidad y confort, vemos que nada diferente a los gobernantes de hoy y de siempre, que no tienen a Dios. Ellos se honran a sí mismos, y no solo se olvidan de Dios, sino que se olvidan del pueblo. Y lo hemos visto. Hay una guerra en estos días entre la izquierda y la derecha, y no defiendo la derecha, pero mucho menos a la izquierda. La derecha ha sido perversa y la izquierda aterradoramente perversa. No ha habido una filosofía política, económica y social que ofrezca cosas más bellas que el comunismo y que dé unos resultados prácticos más aterradores, desastrosos y crueles que el comunismo. Ofrecen igualdad, pero no la pueden dar. Y no hay igualdad porque los seres humanos somos todos diferentes. Hay unos trabajadores esforzados y valientes, hay unos luchadores guerreros, hay unos perezosos, vagos y haraganes. Pero Dios quiere que haya una sociedad más igualitaria. Por eso vuelvo y les digo, estudiemos Levítico 25, la ley del levirato, que Dios no quiso que las riquezas se concentraran en una misma persona o en un poco de personas. Pero no podemos ser iguales. Es decir, esforcémonos todos de manera valiente, obedezcamos la palabra de Dios y Dios nos alimentará. Había una degradación de los malos gobernantes. Versículo 17. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Irían en cautiverio. Él hizo planes para una vida honrosa, de lujos y de pompa, pero no sabía lo que tenía Dios planeado para él. Como el hombre que estaba lleno de riquezas y tenía grandes sembrados, y dice: voy a derribar todos mis graneros y construiré otros más grandes para meter todas las riquezas de la siembra y todos mis tesoros. Necio, ¿no sabes que vendrán a pedir tu alma esta noche, y esas riquezas de quién serán? Haz riquezas en el cielo, donde Elohim no corrompe. Mis amados, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Haz lo recto y recibirás honra de nuestro Dios.
te echará a rodar con ímpetu como a bola por tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré. Dios llama entonces a otro varón. Dios va a llamar a otro varón. Tenía unos planes y le dice, el Sebna se hace un sepulcro suntuoso. Imagínense cómo sería su vida terrenal, su morada y sus lujos y su confort. Y Dios le dice, pues eso no te servirá de nada, porque irás en cautiverio y serás reemplazado por otro arrogante, inútil. Versículo 20 nos dice: en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, todo tu poder, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, y será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Miremos esto detenidamente, que el arrogante e inútil fue quitado. Dice: has construido esto, ¿qué tienes tú ahí? Que has construido esto tan maravilloso para ti, labraste un gran sepulcro y lo hiciste como el que lo labra sobre la peña. He aquí que Jehová te quitará, irás en cautiverio, y voy a poner como rey a otro. Dios llama a otro varón, y era llamado Eliaquim, que significa Dios levantará, a quien Dios daría las vestiduras de autoridad. Llamó a otro y le dio toda la autoridad. Él sería el padre para el pueblo, dotado con gran poder. Sus vestiduras reales serían distintivo de su poder, como las quiso Amán, que quería destruir al pueblo. Y Jerjes le dijo: ¿a quién vestirías con las vestiduras reales? Al que haya hecho bien al rey. Y el Amán, que quería destruir al pueblo, léete el libro de Esther, quiso esas vestiduras reales, y esas vestiduras reales fueron puestas en Mardoqueo, aquel que en otro tiempo protegió la vida del rey. Y entonces se le darían las vestiduras reales a otro hombre, estaría dotado de gran poder, y esto sería el distintivo de su autoridad. Tendría las llaves de David, y le serían entregadas las llaves a él de la autoridad sobre el reino. Dice la Escritura: abrirá y nadie cerrará. Sus decisiones nadie podrá objetarlas, nadie podrá controvertirlas. Todo el honor lo tendrá, todo el honor para él y para su familia. Seguridad en el cargo, que hay que cuidar con humildad. Esa autoridad en la que fue puesto era una autoridad, era una honra que había que cuidar con humildad, como lo dice en Deuteronomio 8, desde el 15 al 18, nos dice: te voy a dar dinero y te voy a dar riquezas cuando te prospere. No digas: mi mano y mi fuerza me dieron toda esta fuerza, porque si tú te atribuyes eso, no te irá bien. Recuerda que Jehová es el que da el poder para hacer las riquezas, y si
llevas toda la gloria para ti, diciendo que fue tu poder y autoridad lo que te dieron todas esas riquezas, te voy a destruir como destruyo a todas las naciones que he destruido delante de ti. Asimismo le está diciendo Dios a Eliaquim. Él tendrá toda la autoridad, le voy a dar todo, su palabra nadie podrá controvertirla, sus decisiones nadie podrá objetarlas. Tendrá todo el honor, no solo él, sino toda su familia, porque Dios da honor a un hombre y da honor a toda su familia. Tendrá seguridad en un clavo, como un clavo hincado metido en la pared. Será un gran administrador, será el buen administrador y será afirmado en su cargo como el clavo a la pared. Pero el reemplazo, el versículo 25, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado, caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. ¿Qué fue lo que pasó? El reemplazo de aquel hombre de Sebna, el reemplazo del mal administrador, el reemplazo de aquel que buscó honra para ti, se montó a Eliaquim y a él se le olvidó. A él se le olvidó y Dios tuvo que quitarlo. El clavo será quitado, será quebrado la carga, porque sobre él se puso, y todo lo que sobre él se puso se echará a perder. Toda la autoridad que se le dio se echará a perder. Será cuidado y tendrá una designación honrosa de poder, de autoridad. Todo esto tenemos que cuidarnos. Cuando Dios te da poder y te da sabiduría, te da autoridad y te da riquezas, cuida, hay que estar más de rodillas cuando estamos en la bienaventuranza, en la prosperidad, en la bendición, en la salud, en la honra y en el honor. Hay que cuidarlo, hay que doblar la rodilla más tiempo que cuando estuvimos en la necesidad, en el hambre y en la angustia. Porque hay un envanecimiento natural y nosotros tenemos que cuidarnos de las reacciones naturales, porque el hombre viejo se te puede levantar. Ese envanecimiento hará que pierdas la ruta, el objetivo y el propósito para el cual Dios te designó. Todo lo que se le otorga a un siervo de Dios hay que cuidarlo. Lo que se le otorgó a Eliaquim se echó a perder porque no lo cuidó con humildad ni diligentemente, y también fue cuidado del cargo. Y entonces dice, el clavo que fue hincado a la pared y asegurado será quitado. Diría Dios, no hay con quien. Oh, mis amados, bendito Rey, Señor y Salvador. Hay un juicio sobre Jerusalén porque el endurecimiento y la incredulidad son castigados. En tiempo de clamor, la humanidad estaba metida en jolgorios, en fiestas, tomando vino, matando el ganado, haciendo asados y olvidados de Dios. No hay problema si te tomas el vino y si comes una buena cena, pero no te olvides de Dios. Primero Dios, pero no podemos andar con Dios y con el diablo. Tenemos que andar en una vida de integridad. Y en este tiempo en el que el pecado ha inflamado la rueda de la creación, como lo dice Santiago capítulo 3, la lengua ha inflamado la rueda de la creación. En este tiempo donde la humanidad se ha olvidado de nuestro Dios, donde hay perversión y donde este virus ha rodado por toda la tierra y todas las puertas de las casas se han cerrado para que no entre nadie, la gente quiere seguir en fiestas. Ven a los brazos del Señor, ven, porque el Señor está llamando al arrepentimiento. Mientras el pueblo andaba en fiestas, el profeta estaba viendo una visión de muerte y la guerra no había empezado. Había un contraste entre las fiestas del pueblo y el duelo del profeta, y dice, no me consuelen, déjenme llorar mientras observo la visión. Había destrucción del pueblo y el profeta lo lamentaba. La autosuficiencia de la humanidad ha llevado a la ruina al pueblo, a la humanidad, a todo ser humano. Quisieron cambiar los diseños de Dios. Allí cambiaron los estanques que Dios había diseñado. Aquí están cambiando el diseño de la familia.
por otro que es contra las Sagradas Escrituras. La humanidad se ha venido contra Dios. La gente dice, los gobernantes y los aspirantes al gobierno dice, Dios no tendrá cabida en mi gobierno, pues serás quitado y no llegarás allí. Dios convoca el clamor y vemos que el mal líder se destruye a sí mismo y destruye al pueblo. Ese gobernante llamado Semna gobernó para sí mismo. Era un gobernante que quiso lujos para su sepulcro. Imagínense cómo no serían los lujos de su vivienda y los lujos mientras él gobernaba y vivía. Fue quitado y fue designado Eliaquín, que significa Dios levantará, pero también se envaneció y fue quitado. Dios dice, definitivamente no hay con quién. Segunda de Crónicas 16:9 dice, los ojos de Dios recorren la tierra para buscar, para encontrar un hombre perfecto que Dios pueda usar para mostrar su poder. Dios está mirando sobre toda la tierra, buscando un hombre de corazón perfecto. Dirás tú, ¿y quién será perfecto? Perfecto es aquel que dice con lágrimas en sus ojos, su rostro en tierra y su rodilla doblada, Señor, te necesito. Pero el hombre soberbio, altivo, prepotente y vanidoso, con su autosuficiencia, será humillado. Pero aquel que dice como el varón que se acercó al templo, Señor, sé propicio a mi pecador, ese fue el que fue justificado. Acércate a Dios, porque es tiempo de juicio y lo estamos viendo. Pero en tiempo de juicio Dios levantará a los suyos. Jesús es el único que nos hace firmes. Por fuera de Jesús todo tambalea, porque Él dice en su palabra, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esta fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y no tambaleantes. Estamos seguros y de ahí no nos saca nadie. Podremos ser castigados por nuestro Dios si hacemos lo malo. Pero olvidémonos del pecado, démosle el frente a Dios, busquémosle con humildad y Él nos levantará de una manera portentosa, providencial y divina. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, y yo te recibiré y te bendeciré. Inclina tu rostro allí donde estás y dile al Señor conmigo. Bendito Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, en mi familia, en todos mis asuntos. El reino del perdón, del respeto, de la humildad, de la misericordia, de la paciencia, de la bondad, de la fidelidad, de la virtud, de la benignidad, de la generosidad, del amor, como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi voluntad. Haz de mí un vaso útil en tus manos para glorificar tu nombre. Enséñame a vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Soberano Señor Dios y Rey, gloria, honra, alabanza y adoración, Señor. Estamos en tiempos duros y tú dijiste, Señor, que el juicio de Dios empieza por tu casa, por los hijos, porque a tus hijos has dado luz, has dado la palabra, has dado la verdad. Y nosotros conocemos esa verdad. Y Dios no puede ser burlado. Señor soberano, amado Salvador, tú en tu bondad, paciencia y longanimidad nos guías al arrepentimiento. Danos el arrepentimiento que es don de Dios. Señor, bendice a todo aquel que escuche este mensaje, que dé la espalda al pecado y salga de ese mundo de maldad, de mentira o de incredulidad. Como dice tu palabra, no haya entre vosotros ninguno de corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Señor soberano, es maldad no creer en ti,
porque tú siendo Dios te hiciste hombre, naciendo de la Virgen María, mujer llena de gracia y verdad, para hacerte hombre e ir a la cruz a derramar tu sangre para darnos salvación, ser sometido a los más grandes vejámenes, Dios de la gloria, Jesús de la gloria, las más grandes crueldades, Dios de la gloria, y con amor fuiste a entregar tu vida por nosotros, para darnos salvación. Eso es maldad, rechazar esa misericordia, ese amor, esa entrega y tan infinita bondad, misericordia y amor. Gracias por esa salvación tan grande. Señor, ahora bendice nuestro país, bendice los que están en eminencia. Amado Salvador, bendice también a los terroristas. Amado Salvador, Dios de la gloria, bendice nuestra nación, delincuentes, terroristas, Señor, narcotraficantes, prostitutas, ladrones. Bendice a los que tienen un credo distinto. Bendice, Señor, a las víctimas de la violencia. Oramos, Señor, de manera especial por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Y por sobre todas estas cosas, clamamos para que vengas pronto. Ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.